Hola chicos y chicas, buenos días. Bienvenidos al seminario de finanzas cuantitativas con Python. Esta es nuestra sesión 18. Esta sesión es optativa y es un repaso de cosas que se supone que deberían de saber. Esta vez voy a ver la diagonalización de matrices simétricas. Entonces, el teorema que voy a ver es el teorema que ven en el punto 5, que es el teorema espectral para operadores autoadjuntos. Este teorema espectral es importante porque lo que nos dice en el caso particular de R, que es el punto 6, es que toda matriz simétrica se puede diagonalizar. Y por lo tanto, todo lo que vimos con respecto a los hessianos lo vamos a poder repetir con matrices simétricas. Esa es una de las razones por las cuales casi todas las funciones en economía son cuadráticas y a lo mucho les ponen un exponencial, pero en general todas las funciones en economía son cuadráticas porque las matrices que tienen economía en general y funciones cuadráticas, la matriz, cuando hacen la matriz segunda derivada, si la función es continua, C2, con dos derivadas continuas, la matriz es simétrica. Por lo tanto, se puede diagonalizar y por lo tanto pueden ver a través de los vectores propios si es un máximo o un mínimo. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos la vez pasada. ¿Qué es? Cuando tengo la segunda derivada, si la matriz tiene todos sus valores propios positivos, significa que es más o menos una cuadrática así, hacia arriba, una parábola hacia arriba, entonces es un mínimo. Si tiene todos negativos, es una parábola hacia abajo, es un máximo. Si tiene positivos y negativos, es un punto así, ya no puedo decir mucho, pero además, si la función es cuadrática y es convexa, al encontrar el punto crítico, el gradiente igual a 0, encuentro el punto crítico. Si es un mínimo local, va a ser mínimo global por ser convexa. Y si calculo que todos los valores propios son positivos, entonces tengo exactamente una condición suficiente para mínimo. ¿Ok? Ahora, eso tengo que entender por qué toda matriz simétrica se puede diagonalizar. Es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, toda la clase de hoy va a ser con respecto a ello. Entonces, si me voy al plan de estudios de actuaría, mapa curricular, álgebra lineal 1, temario, se supone, aquí, en el último, se supone que ya ven valores propios, vectores propios, transformaciones simétricas, que son matrices simétricas, el teorema espectral de transformaciones simétricas. Se supone que lo cubrieron. Pero parece ser que de hecho, creo que el semestre pasado nadie había cubierto esta parte, o máximo unos cuantos alumnos, 5 máximo. De todos los que respondieron más de 70, menos de 5 dijeron que sí lo habían cubierto y la gran mayoría que no. Entonces, es una preocupación mía, porque es el plan de estudios oficial de álgebra lineal 1 que es obligatoria para todas las carreras cuantitativas de la Facultad de Ciencias. Matemáticas aplicadas, física, actuaría, etc. En mis tiempos habían pocas, bueno, creo que sí. También es obligatoria para ciencias de la computación, entonces eran las 4 materias de mis tiempos. ¿Ok? Pero no lo cubren. Eso es triste. Eso es muy, muy triste. No es culpa de nadie. Entonces si nadie lo cubre, si ningún profesor lo cubre, deberían cambiar los temarios. Porque si no, profesores como yo que se te entran y empiezan a dar cosas, y que cuando en mis tiempos, todavía había dinosaurios, ¿verdad? Pero en mis tiempos, yo cubrí este material, y lo cubrí en álgebra lineal 1. Pero bueno. Ok. Pero bueno. Sale pues. Entonces, en mi blog, voy a utilizar esta parte que se llama la teoría espectral para operadores autoadjuntos. ¿Ok? Vamos a abrirlo y vamos a verlo. ¿Ok? Entonces, como ven, bueno, esto ya lo cambié un poco. Y esto es lo que vamos a ver. Las referencias, el libro que utilizo es el de álgebra lineal Hoffman y Kunze. Este libro aparece aquí en las referencias como obligatorias. Miren, aquí está. Este libro lo tengo yo y lo uso todo el tiempo.
Me gusta mucho. Entonces, todo lo que ven aquí, incluso la notación, está basada en este libro. ¿Okay? Claro, hay otros libros importantes. Álgebra lineal es algo tan básico que no necesariamente que cualquier libro es bueno. Sinceramente, es como el cálculo. Cualquier libro es bueno. Aunque en ciencias estemos casados con el SPIVA, cualquier libro de cálculo es bueno mientras sea suficientemente riguroso. Igual álgebra lineal. Ok, entonces, vamos a dar unas pequeñas definiciones. A final de cuentas, nada más para darles a lo que quiero llegar a demostrar este teorema. Entonces, el teorema espectral de operadores autoadjuntos me dice, supónganse que tengo un espacio vectorial finito con producto interno. Entonces puede ser un producto interno real o puede ser un producto interno, un producto hermitiano si está en los complejos. Y supónganse que es un operador autoadjunto que tiene sus valores propios reales. Vamos a probar que los valores propios de todo operador autoadjunto son reales. En principio son complejos, pero bueno, vamos a probar que son reales. Y supongamos que tiene k distintos. Y hagamos una proyección del espacio total a el espacio EI, donde el espacio EI es el espacio propio asociado a lambda I, es decir, lambda I tiene ciertas repeticiones, digamos, tiene 5 veces se repite, porque estos son únicos, pero tienen repeticiones para cubrir n. Entonces este espacio es un espacio de dimensión 5. Entonces, las consecuencias es que los espacios de valores propios diferentes son ortogonales. El espacio completo se puede ver como la suma directa de los espacios propios. Y el operador T se puede ver como una combinación lineal de proyecciones. En pocas palabras, si yo tengo un vector aquí, ¿verdad? En E1, cuando proyecto ese vector, cuando aplico esto al vector B que está en E1, entonces es lambda 1 por P1, eso va a ser B, porque está en E1. Todas las otras proyecciones por ortogonalidad son 0, entonces T de B va a ser lambda 1 de B. Es un valor propio. Lo importante es esto. Este es uno de los teoremas más importantes en álgebra lineal y en matemáticas. ¿Por qué? Porque esto también es válido en dimensiones infinitas y los físicos, los que hacen ecuaciones diferenciales parciales y los físicos, saben que eso tiene que ver con espacios de Hilbert, sobre todo si hacen mecánica cuántica, y cuando le meten derivadas son los espacios de Sobolev, que son espacios de Hilbert con derivadas, espacios de funciones. Claro, necesitan otras operaciones, otras condiciones. Por ejemplo, el operador laplaciano, cuando tienen condiciones de frontera homogéneas en un dominio compacto en Rn, es diagonalizable, y esa es la base de series de Fourier. Entonces este resultado es muy importante en matemáticas. Entonces a mí me parece que si los físicos no tienen obligatoria álgebra lineal 2, el que no cubran este resultado, que es el resultado más importante que van a utilizar los físicos de toda álgebra lineal, y que no se cubra, es sumamente disappointing. ¿Cómo es? Décevant. ¿Cómo es? Bueno, disappointing. Sumamente triste. Ok, entonces vamos a llegar a este material, y todo lo que voy a hacer aquí está cubierto, son demostraciones. Esto sí va a ser un curso de matemáticas clásicas hardcore. Obviamente, como es optativo, lo único que quiero es, si no les interesa la demostración, perfecto, aquí está lo que vamos a utilizar, que es que toda matriz, en particular las matrices simétricas, se pueden diagonalizar, ¿verdad? Porque una matriz simétrica va a ser un operador autoadjunto. Y ya. ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a cubrir dicho material. Definiciones. Vamos a considerar el espacio complejo Cn. Y en Cn vamos a definir un producto interno. Si tienen dos vectores, cuyas entradas obviamente U1, Un están en Cn, B1, B2, todos están en C, perdón. Voy a definir el producto interno con esta forma, con estos paréntesis picudos, como la suma de Un por Bn conjugado. ¿Por qué? Porque cuando tienen, por ejemplo, Un por Un, cuando B es igual a U, tengo Un por Un conjugado. Entonces voy a tener An más Bin por An menos Bin. Cuando hacen el producto, eso es An cuadrada más Bn cuadrada. Es por eso, porque justo el conjugado es para que cuando tenga el complejo al cuadrado, se me vaya el menos, ¿verdad?
Entonces, este es el producto interno, y si lo ven en los reales, obviamente que el conjugado es igual al mismo. Esto generaliza el producto interno en Rn. Se le llama producto hermitiano cuando están en complejos. Voy a pensar que tengo bases ortonormales. ¿Qué es una base ortonormal? Significa que tengo n vectores linealmente independientes, que por lo tanto generan todo el espacio, porque es la misma dimensión, ¿verdad? Y su producto interno, su producto hermitiano, así, pero le voy a llamar producto interno en general, es 1 si es el mismo vector y 0 si es diferente vector. Es el delta de Dirac, ¿verdad? Y voy a jugar con operadores lineales y funcionales lineales. Un operador lineal es un operador lineal, es una función lineal que va de Cn en Cn. El funcional lineal es una función lineal que va de Cn en C. Es una proyección escalar, si quieren. Piensen como proyecciones escalares. Y un operador lineal, una vez que ustedes definen una base, tiene una matriz asociada. La matriz asociada va a cambiar con respecto a la base, por eso se usa esta notación. El corchete T significa que es la matriz asociada al operador T por la base ortonormal E. Si tiene otra base E', obviamente que el operador no cambia, lo que cambia es la matriz. ¿Ok? Sale, pues. Sí. Entonces, la primera cosa es, supongamos que tengo un operador lineal. Esto es una definición. Voy a decir que lambda, un número complejo, aquí, lambda en los complejos, es un valor propio del operador T. Si existe un vector diferente de 0, tal que T de B es igual a lambda B. En otras palabras, que se ve solamente como una multiplicación por un escalar, ¿verdad? Dicho escalar se le llama valor propio. Dicho vector B que satisface esta ecuación se le llama vector propio. Y a veces se dice vector propio asociado al valor propio lambda. Y voy a considerar E de lambda el conjunto de todos los vectores propios asociados al valor propio lambda. Esta proporción me dice que este conjunto es de hecho un espacio lineal, un subespacio lineal de Cn. ¿Cómo se prueba eso? Bueno, primero, nada más tenemos que usar que T es un operador lineal, ¿verdad? Entonces, ¿el operador 0 satisface esto? Sí, porque si el vector 0 satisface esto, porque T de 0, por ser una operación lineal, es 0 y 0 es igual a lambda por 0, donde lambda es lo que sea. O sea, el 0 está allá adentro. Y para dos vectores allá adentro y dos complejos, cuando hacen T de AU más T de B, es lineal. Entonces, distribuyo sumas y saco escalares. Ahora, como T de U está en E lambda, T de U es lambda U, T de B está en el lambda, entonces T de B es lambda B. Y después otra vez distribuyo y tengo lambda de AU más B. Entonces, como ven, la suma está adentro. Entonces, el 0 está adentro y la suma con escalares está adentro. Entonces ya, es un operador lineal, ¿ok? Dudo que haya preguntas, pero bueno. Sí, voy a estar monitoreando por si tienen alguna pregunta o comentario en hashtag streams, por favor, si están en Discord o en el chat de Twitch. Ok. Segunda proposición es, supongamos que tenemos un funcional f, que como se acuerdan es una función lineal que va de Cn en C. Pues resulta ser que los funcionales son muy aburridos, que los funcionales no es más que un producto punto con respecto a un cierto vector. Es decir que, dado un funcional f, existe un único vector b de f, tal que el funcional f se ve como el producto punto sobre un vector u, es el producto punto de dicho vector con el vector fijo que encontré. Ahora vamos a ver. Entonces, supongamos nos paramos en una base ortonormal, ¿verdad? E. Y voy a definir b de f como f de en. Esta es la suma de n igual a 1 hasta gran n, ¿verdad? No le pongo las sumas para que no se complique la notación. Pero esta es una suma y eso es con los conjugados. ¿Por qué? Porque lo tengo de este lado. Entonces voy a definir esto y ahora tengo que demostrar que esto va a ser exactamente f.
¿Ok? Entonces, primero es la existencia. Entonces, defino un nuevo funcional f de b, que a cada u le aplico u por bf. Por el resultado, yo quiero que ese fbu sea igual a fu. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como esto es lineal, como el producto interno es lineal en u, y la f es lineal en u, me basta ver que coincidan en elementos de la base. Y con eso tengo la igualdad, ¿verdad? Ahora, para un elemento dado de la base EI, fb de EI es EI por punto F. Aquí lo tenemos de esta manera. Acuérdense que este producto es bilineal, entonces abre sumas y saca escalares, pero cuando los tengo en esta coordenada, acuérdense, la segunda coordenada lo saco como conjugado. Entonces, cuando saco el conjugado del conjugado es el mismo, entonces tengo esto de aquí. Y aquí utilizo la propiedad que es una base ortonormal. Significa que el único que sobrevive aquí es EI, ¿verdad? Entonces, FB de EI es igual a F de EI. Como coinciden en todos los elementos de la base, entonces son iguales. Entonces ahí está, la existencia y ya está. La unicidad es, supónganse que tengo otro vector. Tengo aquí BF y aquí tengo WF, y que F de U es otro vector. Entonces, cuando tomo la diferencia de este con este, significa que esto de acá es 0 para cualquier U. En particular escojo U como BF y UF, y eso me da que la norma al cuadrado de U es igual a 0. Como es un producto interno, significa que U tiene que ser 0. Y por lo tanto, si U es igual a 0, significa que BF es igual a WF. ¿Verdad? Muy simple. Muy simple. Ok. Proposición 3. Supongamos que tengo un operador lineal T. Entonces, existe un único operador lineal T estrella, que se le llama el adjunto o hermitiano, el operador adjunto o hermitiano de T. Y es con la misma T porque está asociado a este. Si para cualquier par de vectores U y B en Cn, entonces el producto punto de TU por B es igual al producto punto de U por T estrella de B. En otras palabras, puedo pasar esta T al otro lado. Al otro lado me refiero al otro lado del producto punto. Entonces esta T la paso al otro lado, pero la paso como T estrella. ¿De acuerdo? Esto es importante porque justo este T estrella va a ser el operador asociado a T. ¿Verdad? Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo se hace esto? Vamos a tener supongamos que tengo un vector B en Cn que está fijo. Y para ese vector defino este funcional aquí, ¿verdad? Es un funcional. ¿Por qué es lineal? Porque el producto interno es lineal y la T es lineal. Es una composición de funciones lineales. Una que va de Cn en Cn y otra, el producto interno, que va de Cn en C. Entonces, por lo tanto, por la proposición anterior, si se acuerdan, todo funcional tiene un vector único y se puede ver como un producto punto. Entonces, por la proposición anterior existe un único vector B' en Cn, tal que T de U punto B es igual a U punto B'. Esto es de la proposición anterior. Entonces, y sabemos que este es único, ¿verdad? Por construcción de la proposición anterior. Entonces ahora puedo definir un mapeo T estrella que va de Cn en Cn, tal que T estrella de B, aquí para este B está fijo, T estrella de B va a ser B'. Entonces lo que hago es, para cada B, construyo este producto punto, utilizo la proposición anterior y me da B'. Entonces eso lo repito para cada B. Eso me define un mapeo. Ahora lo que tengo que demostrar acá es, ya el mapeo T estrella ya está definido. Tengo que demostrar primero que es lineal y segundo que es único, ¿verdad? Bueno, entonces por definición TU punto B va a ser U punto T estrella de B, ¿de acuerdo? Entonces para probar la linealidad de T estrella vamos a escribir T estrella de un vector AB más BW, ¿verdad? A y B son complejos, V y W son vectores en Cn. Entonces, esta parte, por definición,
significa que puedo echar la T sobre la U, ¿verdad? Entonces me queda como TU por AB más BW. Esto puedo abrir sumas y distribuir sumas y sacar escalares como complejos, ¿verdad? Porque está en la segunda coordenada. Entonces esto es A conjugada TU B más B conjugada TU W. Pero una vez que tengo esto aquí, otra vez puedo utilizar la definición y echar ahora la T del otro lado. Aquí está. Y aquí está, ¿verdad? Y ahora meto los escalares como el conjugado del conjugado, entonces me queda A de TB más B de W. Y esto es para cualquier vector U. Entonces, como es para cualquier vector U, se satisface que esto tiene que ser igual a esto, ¿verdad? ¿Por qué? Por la unicidad. Si ven, este vector de acá, perdón, este es un vector dado, vector 1, y este es el vector 2. Son dos maneras de ver este producto interno para cualquier U. Entonces, por la unicidad de la proposición 2 me dice que esta parte tiene que coincidir con esta, por lo tanto es lineal. ¿Ok? Ahí está. Es lineal y la unicidad, pues, tiene que ver con la unicidad del vector t, porque si en lugar de b' tengo b', por unicidad b' y b' van a ser la misma, entonces ya cabe, ¿verdad? Nada complicado. Ok. Ahora vamos a ver. Esta es una de las cosas más, es muy trivial, pero es muy importante. Si ustedes tienen una base ortonormal y la A es la matriz asociada al operador lineal T en la base ortonormal E, entonces los coeficientes A y J se ven como, está cambiado, T de EJ.EI, ¿verdad? A y J es T EJ.EI, pero esto les dice que para encontrar el valor de esta matriz simplemente tengo que ver cuál es el efecto del producto punto en todos los elementos de la base. Vamos a ver que esto es cierto. Entonces, todo vector se escribe como combinación lineal de elementos de la base. Aquí está, ¿verdad? Esta es la suma sobre I. ¿Okay? Cuando le aplico el producto interno, si a esto le aplico el producto interno con respecto a EI, entonces cuando a esto le aplico el producto interno con respecto a EI, esta parte de acá va a ser UI, esta es una constante, se sale y va a ser EI por EJ, ¿verdad? Entonces el único que sobrevive va a ser U por EI. Esto me dice que esta expresión se puede ver como esta, como ven, esto de acá es una proyección del vector U en el espacio generado por EI, ¿verdad? Entonces se ve como una pequeña proyección. Pero esto es cierto para cualquier vector U, en particular para T de U. Por lo tanto, T de U se ve como esta proyección aquí, ¿verdad? Ahora, si U es igual a EJ, significa que T de EJ se ve como esta forma de aquí, pero esta forma de acá, ¿de acuerdo? Bueno, todavía no tengo nada en específico porque no tengo muchos ceros acá, pero lo importante es lo siguiente, este T de EJ, ¿okay?, que tiene esta cara, también lo podemos ver una vez que tiene la matriz A. La matriz A tiene sus elementos I, J. Cuando ustedes ven EI y EJ, ¿de acuerdo? ¿Cómo construyen T de EJ? Lo que hacen es toman EI y suman sobre todas las I. Nos va a quedar recuerden, este es el renglón y esta es la columna J. Entonces, ¿cuáles son los valores que tengo? Es T de EJ, ¿verdad? Entonces, como ven, tengo una expresión acá para EJ en producto punto y tengo una expresión como en matrices. Recuerden, cuando tengo esta matriz y le aplico el vector EI, ¿de acuerdo? Y si me quiero quedar, estoy haciendo producto punto de un renglón contra una columna. Y cuando escojo, ¿de acuerdo? Entonces estoy haciendo el renglón, aquí estoy sumando con respecto al renglón, pero, ¿verdad? Estoy sumando con respecto a las AIs. Las sumas con respecto al renglón. Entonces estoy sumando con los renglones, pero los estoy acomodando transpuestos, ¿de acuerdo? Esto es porque cuando ustedes hacen estas transformaciones,
cuando hacen estas transformaciones dicen cualquier vector, cuando hago la transformación del EJ, significa que es la columna J. Cuando tengo esto, significa cuando lo ven como matrices, es la columna J la que está, la que determina cuál es el valor de la transformación en el vector de la base EJ, ¿verdad? Y esta es la combinación lineal. Entonces, esto como J está fijo, esto es la suma con respecto a los renglones. Es como si tuvieran la matriz transpuesta. Es por eso que lo ven acá, que aquí se cambia. Pero bueno, la idea es, esto es una convención de cómo se escriben dada una transformación lineal en una base, la matriz asociada tiene esta columna, ¿verdad? La matriz asociada está dada por el vector columna, ¿ok? Pero entonces, tengo dos representaciones. En la misma base EI, tengo una representación que es la suma de las AIJs y la otra es la suma de las TITJs, ¿verdad? Entonces, eso significa, por unicidad de la representación de la base, significa que la entrada AIJ tiene que ser igual a la entrada TEJ.EI, ¿verdad? Que es esta de acá, ¿verdad? Ok. Esto es un poquitito enredado si están un poquito oxidados como yo en álgebra lineal, pero la idea es que toda transformación lineal en los elementos de la base se ve como vectores columna. Esto es lo importante, que la J es la columna, el I es el renglón y el que cambia es el I, ¿ok? Bueno, entonces la siguiente proposición 5. Supongamos que tenemos como siempre una base ortonormal y un operador T, ¿de acuerdo? Al operador T ya sabemos que le podemos calcular su operador adjunto o hermitiano, ¿verdad? Entonces voy a llamarle A la matriz asociada al operador T en la base E, y voy a llamar B a la matriz asociada al operador T estrella o el adjunto en la base E. Entonces, la proposición me dice que justamente las entradas de la matriz B no es más que la transpuesta conjugada de la matriz A, es decir, B y J es AJI conjugado. ¿Sí? Obviamente en el caso de Rn, cuyas entradas van a ser reales, significa que la matriz adjunta B es la transpuesta, porque no hay conjugados, el conjugado es igual a él mismo porque son reales, ¿verdad? Ok, entonces, por la proposición anterior, vamos a probar esto, por la proposición anterior tenemos que AIJ es T EJI, BIJ es T estrella de EJI. Entonces BIJ es T estrella de EJ por EI. Por definición, esto, si lo cambio, esto es el conjugado, entonces me queda EI punto T estrella de EJ, ¿verdad? Estoy conjugando. Aquí ya puedo echar la T acá. Aquí está T EI EJ, ¿verdad? Pero, si se acuerdan, la proposición anterior, T de EI y EJ es AJI, ¿verdad? Cuando cambian JI, les queda IJ conjugado. Y ya acabamos. ¿Ok? Ahora, definición es, ¿un operador es autoadjunto? Si coincide con si T es igual a T estrella, es decir, si coincide con su operador adjunto o hermitiano. En particular, dada esta proposición, un operador en los reales es autoadjunto sí, solo si la matriz asociada es real y simétrica. Real porque estamos en los reales, y simétrica significa que B y J va a ser igual a que que entonces B y J es igual a AIJ. Eso significa que AIJ es igual a AJI. No hay conjugados, entonces es una matriz simétrica. ¿Ok? Entonces, como ven, estamos haciendo todo esto para resolver cosas con matrices simétricas en espacios más generales, como de funciones, o en espacios complejos, como lo estamos viendo, se llaman autoadjuntos. Entonces, a partir de ahorita nos vamos a concentrar en los operadores autoadjuntos. ¿Ok? Bueno, entonces,
Supongamos que tengo un operador autoadjunto de Cn en Cn, ¿verdad? Entonces tienen dos propiedades importantes. La primera es que todos los valores propios son reales. Y la segunda es que los vectores propios que vienen de diferentes valores propios son ortogonales. Vamos a ver eso. Supongamos que tengo un vector propio en los complejos, ¿verdad? Eso significa que lambda b es igual a t de b es igual a lambda b, donde b es diferente de 0, porque esa es la definición de un vector propio, ¿ok? Y lambda es un complejo. Entonces, voy a hacer lambda por la norma al cuadrado de b. Esta lambda entra como lambda en la primera coordenada, no hay cambios. Pero por definición esto es t de b. Pero t de b, esta t la puedo pasar a la otra coordenada como t estrella, pero recuerden que es autoadjunto, entonces lo paso como t. Cuando lo paso como t de b, esto otra vez por definición de vector propio y valor propio, esto es lambda b. Pero ahora esta lambda sale como conjugado. Entonces tengo esto de acá igual a esto de acá. Como b es diferente de 0, significa que la norma es diferente de 0. Entonces cancelando las normas me dice que lambda es igual a lambda conjugado, por lo tanto lambda es real. Ahora, para ver la ortogonalidad, supónganse que tengo dos vectores propios y valores propios diferentes. Entonces, voy a suponer que lambda i es diferente de lambda j. ¿Okay? Entonces, lambda i, b y bj. Esto entra como real en la primera coordenada. Tengo t. Esto lo cambio por t, porque t de por definición de vector propio y valor propio, t de bi es lambda i, bi. Echo la t a la otra coordenada porque es autoadjunto. Y este es t de bj es lambda j bj por definición de espacio propio. Y saco la lambda j ahora como real, porque yo ya sé por la proposición anterior que es real, entonces no hay conjugado. Y entonces tengo que lambda i b i bj es igual a lambda j b i bj. Por lo tanto, bi.bj tiene que ser 0, porque si son diferentes de 0, cancelo estas dos y me queda lambda i igual a lambda j, y es absurdo, contradice mi hipótesis que lambda i es diferente a lambda j, por lo tanto son ortogonales, ¿verdad? Entonces esto es importante, que si el operador es autoadjunto, entonces todos los valores propios son reales y los vectores propios asociados a valores propios diferentes son ortogonales. ¿Ok? Entonces ya creo que se imaginarán por dónde vamos para construirnos una base de todo el espacio ortogonal, ¿verdad? Ok. Ahora, supónganse que tengo una matriz o un operador, pero pensémoslo en matrices en este caso, que va de n, donde e puede ser Rn o Cn. Entonces, las siguientes proposiciones son equivalentes. La primera es que lambda es un valor propio de a. La segunda es que el operador lambda a menos lambda i es singular, es decir, no es invertible. Y la tercera es que el determinante de a menos lambda i es 0. Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar con a implica b, implica c, implica a. ¿Okay? Entonces, si lambda es un valor propio, por construcción existe un vector diferente de 0, tal que esto pasa, ¿verdad? Tal que a de b es igual a lambda b. Pero eso significa, cuando pasan del otro lado, que el operador a menos lambda i aplicado a b es igual a 0, donde b es un vector diferente de 0. Por lo tanto, esto significa que a menos lambda i tiene un kernel no trivial en dimensión finita. ¿Ok? Entonces con esto ya cumplimos, como tiene kernel no trivial, entonces no es invertible, por lo tanto es singular. Aquí está. En dimensión finita sabemos que un operador a menos lambda i es no invertible si solo si su determinante es 0. Entonces b implica c, c implica b, es cierto en dimensión finita. ¿Ok? Y ahora que c implica a, supongamos que el determinante es 0. Entonces, por lo tanto, utilizando la equivalencia con b, significa que tengo un vector diferente de 0 en el kernel, en el núcleo de a menos lambda i. Pero si tengo un vector en el núcleo de a menos lambda i, significa que a menos lambda i por b es igual a 0, y por lo tanto, haciendo álgebra, ab es igual a lambda b, y eso significa que es un valor propio, ¿verdad?
Esto es muy simple, pero lo que quiero subrayar es que tener un valor propio es equivalente a encontrar los lambdas tales que el determinante 0, encontrar las raíces del determinante. Eso es lo que es importante aquí. ¿Ok? Bueno. Ahora, proposición 8. Otra vez tenemos un operador autoadjunto. Entonces la primera parte es que T tiene al menos un vector propio. Es decir, existe un lambda en los reales y un vector complejo diferente de 0 tal que T de B es lambda B. Este lambda en los reales porque sabemos que todo valor propio es real. ¿Okay? Y la segunda parte es si la matriz asociada a un operador autoadjunto es real y simétrica, entonces podemos escoger al vector B no en Cn, sino en Rn. ¿Okay? En pocas palabras, si tenemos un operador real, vamos a poder trabajar en Rn en lugar de que estar con Cn. Eso lo que estamos haciendo es trabajando en Cn, donde podemos hacer mucha álgebra y donde vamos a encontrar aquí raíces. Y entonces estamos tratando de probar que, de hecho, lo que encontramos en Cn aplica para Rn haciendo pequeñas modificaciones. Primero, que el valor propio es real, eso ya sabemos, pero que haciendo un poquito de algebrita podemos jugar y encontrando este vector propio que es complejo. En principio podemos decir, bueno, de hecho este vector no necesariamente es complejo, es real, es lo que queremos hacer, quedarnos en el espacio de matrices simétricas. ¿Ok? Entonces, por la proposición anterior, proposición 7, tengo un vector propio si solo si el determinante es 0. ¿Ok? Pero el determinante, este determinante cuando lo desarrollan es un polinomio en C de grado n en lambda, ¿verdad? Entonces, como tengo un polinomio en los complejos, todo polinomio en los complejos tiene una raíz, entonces dicha raíz, lambda, es una raíz compleja. ¿Por qué? Porque estoy jugando en los complejos. Pero, en consecuencia, como este determinante tiene una raíz, significa que entonces existe dicho valor, existe un vector propio tal que T de B es igual a lambda B. Pero si se acuerdan, si tenemos un vector propio y un valor propio, entonces dicho valor propio es real. Lo vimos en la proposición 6. Y si es real, ¿ok?, significa que la raíz de esta determinante es real. Pero más aún, A es una matriz, si A es una matriz real y simétrica, ¿de acuerdo? Eso significa que este polinomio es un polinomio no en los números complejos. Los coeficientes de este polinomio, que van a ser las entradas de A, y ¿de acuerdo? Este polinomio es un polinomio en los reales, es con coeficientes reales, ¿verdad? Y además este polinomio tiene una raíz real. Lo que estamos haciendo es jugamos en complejos, que sabemos que todo se puede, y después por las proposiciones anteriores decimos, mira, por cierto, de hecho, todo esto es un problema en los reales y no es un problema en los complejos. Entonces tengo una raíz real para este determinante. Entonces por la proposición anterior, la 7, existe un vector diferente de 0 en el espacio real, en Rn, tal que T de B es igual a lambda B. Pocas palabras, esto que ya sabía que existía, viendo los resultados anteriores, digo, de hecho, esto es en R si tu matriz es real. ¿Ok? Perfecto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver espacios ortogonales y proyecciones. ¿Okay? Entonces, supongamos que tenemos U es un subespacio lineal de Cn. ¿De acuerdo? Entonces, a dicha U le voy a asociar una base ortonormal. Supongamos que esta U es un espacio de dimensión K, entonces tengo una base de E1 hasta EK, ¿verdad? ¿Okay? Entonces voy a definir el operador de proyección, aquí está la proyección ortogonal, de Cn en U como la suma de n igual a 1 hasta k de dichas proyecciones. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se escribe el vector x en todo el espacio? Es esta suma de n igual a 1 hasta gran N, ¿verdad? Esto en Cn. Entonces me restrinjo a los primeros k vectores, que son los que generan la base, son la base y por lo tanto generan todo el espacio U.
y lo veo como tal cual. Entonces voy a definir esto como una proyección, ¿ok? Y voy a denotar por U, así U ortogonal, se llama, es el complemento ortogonal de U en Cn, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es? Son todos los vectores B tales que U.B es igual a 0 para todas las U's. Entonces, cualquier B que está acá es ortogonal a U, ¿verdad? Es así. Ahora, la proposición 9 me dice que U ortogonal de hecho es un subespacio lineal, y además que el espacio completo Cn se puede descomponer, ver como la suma directa de U y U ortogonal. Esta suma directa significa que la intersección de U, que U más U suma normal, U ortogonal, generan todo el espacio, es decir, que todo vector de aquí se puede ver como la suma de un vector en U y un vector en U ortogonal. Y además que sea redondita la suma significa que la intersección de U con U ortogonal es igual a 0. ¿Ok? Entonces vamos a demostrarlo. Primero, para demostrar que es un espacio sublineal, primero tenemos que demostrar que el 0 está ahí, pero el 0 está ahí porque U por 0 es 0, ¿verdad? Para toda U. Trivial. Ahora, para U y B en U ortogonal y lambda en los complejos, entonces tomo una U arbitraria, ¿de acuerdo? Y tengo lambda B más W. Entonces, saco sumas, distribuyo la suma y saco escalares como complejos, ¿verdad? Pero yo sé que U y B están en el ortogonal, entonces B y W están en U ortogonal, entonces U por B es 0, U por W es 0, entonces esto es 0. Por lo tanto, la suma está dentro ya, es lineal. Para ver que la suma es directa, si tomo B, aquí me equivoqué, esto debe ser, si tomo una U en U con U ortogonal, significa que aquí esta U la veo que está en U, aquí esta U la veo que está en U ortogonal, este tiene que ser U, perdón. Entonces eso significa, cuando hago esto, significa que este producto punto es 0. Por lo tanto, por ser producto punto, significa que el vector es 0. Entonces los únicos elementos de la intersección son el 0. Entonces la suma es una suma directa. Ahora, ¿qué genera? Es muy simple. ¿Por qué? Porque los primeros k vectores son la base de U. Y a esos k vectores los voy a completar con más vectores, con n menos k vectores, de k más 1, k más 2 hasta n, que sea una base ortonormal. Estoy creándome una base ortonormal en Cn a partir de la base ortonormal en U. Entonces todo vector en U se ve como que, si se acuerdan, se ve como x de n igual a 1 hasta gran n de x.n sobre n. Pero eso lo puedo separar en dos sumas. Una primera suma hasta acá y otra suma de k más 1 hasta n, ¿verdad? Ahora, por construcción, todos estos vectores de aquí son ortogonales, son ortogonales a los de acá. Eso significa que todos estos de acá están en el U ortogonal, ¿verdad? Entonces, la primera parte hasta acá está en U, porque así lo definimos, aquí está. Y la segunda parte, por construcción, por ortogonalidad, está en el complemento ortogonal. La suma ya sabemos que es directa, ¿verdad? Aquí está. Entonces, esto acaba la demostración de que, dado un subespacio lineal, ¿de acuerdo? El ortogonal es un subespacio lineal también y además es una suma directa y generan todo el espacio, ¿ok? Esto lo vamos a usar ahora para operadores autoadjuntos y para espacios propios, ¿ok? Esa es la proposición 10. Entonces, supongamos que U es un subespacio lineal, ¿de acuerdo? Y supongamos que U ortogonal es su complemento ortogonal. Entonces, si tomamos un operador autoadjunto, se satisfacen las siguientes dos condiciones. Primero, si el espacio U es invariante bajo T, entonces el espacio U ortogonal también es invariante bajo T. Es decir, que T de U, que sea invariante significa que T de U está en U. Entonces T de U ortogonal está en U ortogonal. En particular,
el complemento ortogonal de en un espacio propio es invariante bajo T. ¿Okay? Entonces vamos a ver, la primera parte es bastante simple, otra vez es pura definición. Tomamos una U en U. Como es invariante, sabemos que T de U está en U. Ahora, tomemos una B en U ortogonal. Lo que quiero ver es que U por T de B es 0, porque quiero ver que T de B está en el espacio ortogonal. Entonces, U por T de B es que esté T de U por B, porque es autoadjunto, estoy pasándola a la primera coordenada. Pero esto de aquí yo sé que está en U, y B yo sé que está en U ortogonal, por lo tanto esto es 0. Entonces eso significa que T de B está en el U ortogonal, por consecuencia. ¿Okay? En particular, un espacio propio va a ser invariante bajo T. ¿Por qué? Porque T de U es igual a lambda de U. Entonces, si U está en el espacio U, el vector U está en el espacio U, entonces cualquier combinación lineal adentro del espacio va a estar ahí. Por lo tanto, lambda U está dentro. ¿Verdad? Entonces, como el espacio, un espacio propio U es invariante, el complemento ortogonal a dicho espacio U, por la proposición anterior, el complemento ortogonal también va a ser invariante. Y esto nos va a permitir construir una suma directa así del espacio Cn en puros espacios, estos de acá, en puros espacios propios. ¿Okay? Vámonos para allá. Entonces, supóngase que es un espacio de dimensión finita, con un producto interno. ¿Okay? ¿Por qué lo necesito de dimensión infinita? Dimensión finita porque voy a hacer inducción sobre la dimensión, es eso. ¿Okay? Y entonces supongamos que tengo un producto interno, ya sea en los reales o en los complejos, ¿verdad? Supongamos que tengo un operador autoadjunto o un operador simétrico, si estamos en los reales. Entonces, si tengo un operador autoadjunto, entonces existe una base ortogonal donde todos los elementos son de dicha base, todos los elementos de dicha base son vectores propios del operador T. Vamos a ver cómo es. Por la proposición 8, existe al menos un vector propio, ¿verdad? Con un valor propio. Entonces existe un lambda 1 en R y un B1 tal que esto se satisface, ¿verdad? Tal que T de B1 es igual a lambda 1 B1. Esto es por la proposición 8. Me regreso para que la vean. Proposición 8, existe al menos un vector propio, ¿verdad? Ok, sale. Ahora, voy a llamar E1 al espacio de dimensión 1 generado por B1. Es el espacio generado por B1, ¿verdad? Este espacio de dimensión 1 generado por B1 es un espacio que es invariante bajo la transformación T porque es una constante, ¿verdad? Entonces, por la proposición 9, de hecho, la proposición 10, 9, puedo ver a Cn como B1 suma directa, el espacio generado por B1 más suma directa por B1 ortogonal, ¿verdad? Aquí está, E1 ortogonal. ¿Sí? Por la proposición 10, la anterior, tanto E1 como E1 ortogonal son invariantes bajo T, ¿verdad? Entonces ahora puedo hacer inducción sobre la dimensión de E. Entonces significa que yo puedo encontrar una base. Si tengo un operador autoadjunto en un espacio de dimensión menor que n, entonces puedo encontrar una base ortogonal donde todos sus elementos son vectores propios. Entonces esto lo voy a aplicar para E1 ortogonal, porque E1 ortogonal tiene dimensión estrictamente menor que n. Por lo tanto, existe una base ortogonal en E1 ortogonal que le voy a llamar B2 hasta Bn, donde todos sus elementos son vectores propios, es decir, T de Bn es lambda n Bn, donde las lambda n pueden ser repetidas. Pero todos los vectores de esta base son vectores propios. Entonces, si yo agrego el primer vector propio que tenía, B1, significa que B1, B2 hasta Bn es una base ortogonal del espacio completo, ¿verdad? Porque sabemos que esto, por la proposición anterior, esto es cierto, que tanto E1 como E1 ortogonal, por ser invariantes, generan todo el espacio, ¿ok? Y que la suma es directa, y lo que estoy haciendo es que la primera parte es el vector E1 y la segunda parte es el complemento ortogonal, ¿verdad? Ok. Entonces,
y acabamos, ¿verdad? Porque si ahora en este espacio lo repito y saco un segundo vector propio y saco un tercer vector valor propio, un tercer valor propio, un cuarto valor propio. Entonces al hacer esto voy a encontrar a que E lo puedo descomponer como de E1 hasta cuando acabe EK, y todos estos son ortogonales, ¿verdad? Ok. Sale. Entonces, vamos a poner todo en resumen. ¿Qué es lo que encontramos? Vamos a ponerlos como teorema para que se vea elegante. Entonces, otra vez, que es con lo que empezamos la clase, es: sea E un espacio de dimensión finita con producto interno, sea los reales o los complejos. Y supongamos que tenemos un operador autoadjunto, ¿de acuerdo? Y tiene distintos valores propios, sabemos que son reales, digamos que tiene K distintos valores propios. Entonces vamos a construir EI, el vector propio asociado a lambda I, y vamos a hacer PI la proyección ortogonal. ¿Ok? Entonces, si I es diferente de J, EI es ortogonal a EJ. Eso sí, claro, porque lo vimos acá. ¿Se acuerdan? Porque el E2, por ejemplo, E1 y E5, esto lo repiten y así van a encontrar E2, E3, E4, E5 son ortogonales por construcción aquí, ¿verdad? Porque es el complemento ortogonal. Después que esto sea la suma directa es, como les decía, dado que tenemos esto de acá, repiten el mismo argumento para E1 ortogonal y se siguen, ¿no? En este caso, en lugar de hacerlo para una sola dimensión, como lo hice acá, lo van a hacer para toda la dimensión. Lo hacen con E1 y todo esto es complemento ortogonal de E1. Entonces tienen otra raíz que es lambda 2 E2. Entonces cuando ven todos los vectores propios, ¿de acuerdo? Son todos los vectores, son todos los valores propios que tienen. Entonces hay ciertas repeticiones de vectores propios, pero no puede haber valores propios diferentes, entonces se satisface. Argumento de dimensión finita que no pueden ir más. Además, el operador se puede escribir de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando ustedes proyectan el vector al espacio E1, en ese espacio es lambda 1, en el espacio E2 es lambda 2, en el espacio EK es lambda K multiplicación por escalar. Por lo tanto, tiene esta descomposición espectral del operador como a suma de proyección. Es una composición lineal a una suma directa de proyecciones. ¿Ok? En particular, si estoy en Rn y tengo un operador simétrico, que significa que su matriz asociada es simétrica, entonces puedo encontrar una base de puros valores propios, es decir, puedo diagonalizar la matriz simétrica, porque cuando juego, a ver, ¿dónde tenía? Cuando juego con esto, ¿verdad? Si en esta base, si este operador en esta base todo tiene puros valores propios, significa que entonces en dicha base, esta matriz, se va a ver como una matriz diagonal, que es justamente la idea de diagonalización de matrices. Entonces yo puedo empezar con una matriz de la forma que sea digamos en la base E, pero yo puedo encontrar otra base que le llamo E', y en dicha base E' tiene esta cara, el operador, y estos son diagonal, son las lambdas de la diagonal. La matriz asociada tiene lambda 1 repetida tantas veces como la dimensión de E1, después lambda 2 tantas veces como la dimensión de E2 y lambda K tantas veces como la dimensión de EK. ¿Ok? Entonces, como ven, ya logramos demostrar que toda matriz simétrica tiene una base de vectores propios, y por lo tanto existe una base en la cual toda matriz simétrica se puede diagonalizar, ¿verdad? Que es lo que hicimos con el hessiano. Y entonces los criterios que vimos la vez pasada es que el hessiano, que es una matriz simétrica, se puede diagonalizar. En esa base diagonalizada hacemos la expansión de Taylor y vemos si todos los valores propios son positivos, entonces es así, es un mínimo. Si todos los valores propios son positivos, es así, es un máximo. Y si además local, pero si además la función con la que estamos jugando es convexa, eso significa que el mínimo que encontramos, por ejemplo, si estamos en problemas de minimizaciones, el mínimo que encontramos es global, no es local nada más. ¿Ok? Entonces con esto como que ya tiene mejor cara, y vamos a estarlo trabajando
El miércoles voy a trabajar voy a ver con problemas de minimización de matrices y les voy a dar el problema de minimización y vamos a empezar a trabajar esa parte, ¿ok? Entonces ya vamos a empezar a trabajar con matrices simétricas, la matriz de varianza-covarianza que es simétrica, y vamos a ver sus propiedades. Vamos a empezar a entender cómo le hacemos para minimizar cosas, ¿ok? Sale pues. Gracias a todos, nos vemos el miércoles. Mauricio, out.